Hola, soy Jessica, tengo 30 años, y quiero compartir una experiencia reciente que ayudó a cerrar un periodo difícil en mi vida, uno que involucró tanto a mi esposo como a su familia. Este capítulo comenzó hace unos meses, y ahora que la tormenta ha comenzado a calmarse, todavía estoy procesando las secuelas emocionales. Creo que hablar de ello podría ayudarme a sanar. Déjenme retroceder 3 años. Cuando tomé una decisión importante en mi vida, me casé con mi novio Tyler. Nos conocimos a través de amigos en común y disfrutamos de 3 años maravillosos juntos antes de decidir casarnos. Tyler siempre fue el alma de la fiesta, divertido, atento y cariñoso. Venía de una familia acomodada y tenía un gran trabajo, lo que significaba que podía colmarme de regalos y cariño. Nuestro vínculo se fortaleció gracias a nuestro amor compartido por los viajes, y a medida que nuestra relación se profundizaba, mis amigos lo elogiaban frecuentemente, realmente felices por nosotros. La generosidad de Tyler a menudo era abrumadora. Recuerdo cuando me compró una computadora portátil nueva para mi graduación universitaria, un gesto que, aunque increíblemente amable, también me hacía sentir incómoda a veces. No podía evitar notar el desequilibrio financiero. Tyler, solo soy una estudiante, solía decir, no puedo igualar tus gastos. Déjame al menos compartir algunos costos. Pero Tyler lo desestimaba, insistiendo en que era normal para él consentir a su pareja, al igual que lo hacían sus amigos. Finalmente, acepté sus gestos, aunque seguía buscando maneras de contribuir dentro de mis posibilidades. Una vez que conseguí un buen trabajo después de la graduación, estaba emocionada de corresponder a su generosidad. Comenzamos a compartir los gastos de manera más equitativa e incluso hablamos sobre mudarnos juntos. «Puedes mudarte conmigo», dijo Tyler un día. «Heredé la casa de mi abuelo, así que no hay alquiler de por medio, pero podemos dividir todo lo demás para que sea justo». Aunque tenía algunas reservas, Tyler me aseguró que tenía en mente lo mejor para mí. Así que comenzamos este nuevo capítulo juntos. Las cosas iban bien. Nuestras responsabilidades financieras estaban compartidas de manera justa dadas nuestros diferentes ingresos, hasta que tuve la oportunidad de conocer a la familia de Tyler. Vivían lejos de nosotros, y Tyler tenía compromisos laborales, así que tuve que recibirlo sola. Antes de su llegada, Tyler me advirtió sobre sus tendencias críticas pero no dio muchos detalles. Solo me aconsejó sonreír y no tomarme a pecho las palabras duras. Con eso en mente, abordé el encuentro con un optimismo cauteloso. Sin embargo, cualquier esperanza de una cálida bienvenida se desvaneció rápidamente cuando llegaron los padres y la hermana de Tyler. En lugar del ambiente amigable que había anticipado, se presentaron visiblemente molestos, marcando un tono tenso desde el principio. No pasó mucho tiempo antes de que sus opiniones sobre mí se hicieran dolorosamente claras. «Entonces, ¿eres la mujer con la que ha estado Tyler?», dijo su madre Marta fríamente. «No esperaba encontrarte viviendo aquí. ¿Pagas renta?». «No, Marta», respondí con calma, aunque su pregunta me tomó por sorpresa. Tyler me había dicho que la casa estaba completamente pagada, pero dividíamos todas las demás facturas equitativamente. Marta no estaba convencida. «Solo porque la casa esté pagada no significa que puedas aprovecharte. Esta es la casa de Tyler, no tuya, recuerda eso». Sus palabras dolieron y la conversación se volvió más incómoda. La hermana de Tyler, Teresa, no era mejor, apenas me hablaba, optando en su lugar por lanzar miradas o mencionar su matrimonio con un multimillonario como para recordarme su estatus superior. Cada intento que hacía para conectar con ella era recibido con indiferencia. Durante toda su visita, Tyler no ofreció apoyo. De hecho, parecía estar del lado de su familia, repitiendo sus sentimientos. Sus padres criticaron mis hábitos de gasto, particularmente mis compras de maquillaje y productos para el cuidado de la piel, afirmando que eran frívolos considerando mis supuestas limitadas contribuciones al hogar. Su escepticismo sobre mi independencia financiera solo se profundizó, en parte por comentarios que Tyler había hecho. Mencionó casualmente a ellos: «Jessica era solo una estudiante en apuros cuando nos conocimos», como si hubiera sido totalmente dependiente de él. Aunque es cierto que Tyler me apoyó financieramente al principio, su retrato no era completamente exacto, y sentí que de repente estaba reforzando sus opiniones negativas. El rechazo de la familia de Tyler hacia mí, combinado con su actitud pasiva, hizo que toda la experiencia fuera increíblemente desafiante. Me dejó cuestionando no solo mi relación con ellos, sino también la dinámica entre Tyler y yo. Me sorprendieron estos comentarios y le recordé a Tyler que ya habíamos ajustado nuestro arreglo financiero para dividir las cuentas equitativamente. Explicó que había vivido modestamente tanto antes como durante nuestra relación, y que los artículos de lujo que tenía eran regalos de él,
regalos contra los que a menudo le había advertido por su extravagancia. Sin embargo, Tyler defendió su gasto lujoso, alegando que su estatus social requería que hiciera regalos extravagantes. Se hizo evidente que su generosidad era más sobre impresionar a sus amigos que sobre preocuparse realmente por mí. Su visita me dejó con un sentimiento amargo, así que confronté a Tyler sobre todo el asunto una vez que se fueron. Desafortunadamente, él lo desestimó. No te lo tomes a pecho, Jessica, dijo de manera despectiva. Lo dijeron con buenas intenciones. Lo que dijeron no era serio. Relájate, estás exagerando. A pesar de mis preocupaciones, se negó a reconocer el problema. 5 meses después, Tyler propuso matrimonio, y a pesar de mis reservas, acepté. En un momento de felicidad, comenzamos a planear nuestra fiesta de compromiso, decidiendo dividir los costos equitativamente. Para entonces, estaba manejando un pequeño negocio por mi cuenta. Tyler sabía sobre ello, pero nunca mostró un verdadero interés en cuanto estaba ganando. Para mí, era más un pasatiempo satisfactorio que una fuente importante de ingresos. Cuando llegó el momento de organizar la fiesta de compromiso, decidí darme un gusto, sintiendo que era una ocasión que valía la pena celebrar. Tyler me apoyó en esto, y nos aseguramos de compartir los gastos por igual. Incluso asumí el costo adicional de cubrir los boletos de avión para mi familia extendida para que pudieran asistir. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la celebración, resurgieron las mismas críticas de siempre. No debiste haber gastado tanto en esta fiesta, Jessica. Estás creando una cuenta de Tyler antes de siquiera casarte. A este ritmo, terminarás con una boda en el patio trasero. Se burló su familia. Pensé que eras financieramente irresponsable, pero es peor de lo que imaginé. Sus duras palabras volvieron a doler, manchando lo que debería haber sido un momento alegre con dudas y frustración. Mantuve mi posición y respondí firmemente a Marta. Sí, la fiesta fue extravagante, pero ambos estuvimos de acuerdo en ello. Pagué mi parte, y de hecho fue idea de tu hijo invitar a tanta gente. Tyler insistió, y no podía decir que no, especialmente cuando mencionó que no le importaba el gasto, pero la crítica continuó. Marta me acusó de manipular a Tyler para que gastara más de lo que debía, mientras Teresa intervino, diciendo que sabía exactamente qué tipo de persona era yo y que debería haber sido más considerada. Frustrada y abrumada por la tensión, me excusé para encontrar algo de paz afuera en el jardín del lugar. Allí, escuché a Teresa y a su esposo Justin riéndose a costa mía. Sentí que mi fiesta de compromiso se estaba desmoronando, con Tyler aparentemente ajeno a los duros juicios de su familia. Muchos de sus parientes extendidos asumieron que estaba desempleada, pintándome como una dependiente. Notando mi angustia, mi mamá, siempre protectora y perceptiva, se acercó a mí, como alguien que me había criado como madre soltera. Entendía los desafíos de manejar las finanzas y me instó a reconsiderar el compromiso, señalando los comentarios malintencionados de la familia de Tyler. Después de la fiesta, confronté a Tyler sobre todo lo que había pasado. Él se encogió de hombros, diciendo que solo estaban bromeando, y me aseguró que los asuntos financieros no le preocupaban porque me amaba, pero yo fui firme, diciéndole que quería contribuir de manera más significativa a nuestros gastos, incluyendo el alquiler. Una vez más, desestimó la idea. A medida que avanzábamos con la planificación de la boda, el estrés solo se intensificó. Los padres de Tyler continuaron criticando cada decisión que tomaba, acusándome de arruinar a su hijo. La constante vigilancia hizo que el periodo de compromiso fuera insoportable. Intenté explicar que todos, incluida mi mamá, estaban contribuyendo a los gastos de la boda, pero Marta me acusó agudamente de aprovecharme de Tyler, sugiriendo que estaba tratando de drenar su cuenta bancaria. En medio de estas acusaciones, mis suegros me etiquetaron injustamente como cazafortunas. Le dirigí unas palabras tranquilizadoras a Gabriel, esperando aliviar sus preocupaciones. Gabriel, no estoy pidiendo ninguna ayuda financiera. Somos completamente capaces de financiar la boda por nuestra cuenta, le aseguré, a pesar de mis explicaciones. Teresa no se contuvo en sus críticas, especialmente sobre el costo de mi vestido y el maquillaje para el día de la boda, aunque había aclarado que esos costos estaban cubiertos por mi madre. La ceremonia en sí transcurrió sin problemas, pero durante la recepción, Marta y Gabriel continuaron criticando mis hábitos de gasto, acusándome de explotar financieramente a su hijo. A pesar de las duras palabras, sabía que no importaba cuánto explicara o me defendiera, estaban decididos a pintarme de la peor manera posible. Elegí permanecer en silencio, decidida a no dejar que ningún conflicto arruinara lo que se suponía que debía ser un día especial. Unos meses después, Tyler recibió una importante promoción en el trabajo, y estaba ansioso por celebrarla con una gran cena familiar. Estaba emocionada por él y quería hacer la ocasión aún más memorable.
así que ofrecí cubrir todos los gastos yo misma. Tyler, quiero que esta cena sea algo extraordinario. Estoy muy orgullosa de ti y quiero celebrar tu éxito, le dije con entusiasmo. Agradeció el gesto, y compartí que mi negocio estaba prosperando, proporcionándome un ingreso estable, y que había accedido recientemente a un fideicomiso de mi difunto abuelo. Planeé meticulosamente todo el evento, decidida a hacerlo perfecto para su celebración. Sin embargo, cuando llegó su familia, estaban visiblemente descontentos. A pesar de los comentarios positivos de otros invitados, quedó claro que tenían reservas sobre la opulencia de la cena. Durante los discursos, Marta se levantó, su voz lo suficientemente alta como para comandar la sala. Quiero agradecer a todos por reunirse aquí para celebrar a mi hijo. Comenzó. Es increíblemente trabajador, generoso y verdaderamente merece esta promoción. Desafortunadamente, su buena fortuna no se ha extendido a su elección de pareja. La sala se tensó a medida que sus palabras flotaban en el aire. Es una lástima que, entre todas las personas, se haya atado a lo que algunos podrían llamar una cazafortunas. Sentí un nudo apretarse en mi estómago, pero me mantuve tranquila mientras ella continuaba, su lengua goteando con arrepentimiento. Ojalá hubiera visto su verdadera naturaleza antes. Entonces tal vez no tendría que trabajar tanto para mantener su estilo de vida lujoso. Sus ojos recorrieron la sala, asegurándose de que su mensaje fuera escuchado. Es dolorosamente obvio para todos aquí que su esposa ha sido extravagante, desde la fiesta de compromiso hasta la cena de esta noche. Parece que ha drenado casi todas sus cuentas. El impacto de sus palabras fue agudo, pero mantuve la compostura, sabiendo bien que cualquier reacción solo avivaría sus acusaciones sin fundamento. Respiré hondo, preparándome para lo que iba a venir. Marta agregó con suficiencia. Gracias a Dios que hicimos que Jessica firmara un acuerdo prenupcial antes de la boda. Al menos algunos de sus activos están protegidos. Suspiró, casi aliviada, mientras continuaba. Es bueno que mi hijo se haya casado con alguien que al menos puede mantener las apariencias de una esposa trofeo. Tyler intervino. De acuerdo con su madre. Ni siquiera puedo gastar dinero en mí mismo ya. No queda nada, se lamentó, llegando incluso a decir que casarse conmigo fue un error. Incluso comparó mi comportamiento desfavorablemente con lo que imaginaba que haría otra esposa en una situación similar. En shock y frustrada, finalmente hablé. ¿De verdad piensas que soy una cazafortunas? La respuesta de Tyler fue aguda y dolorosa. Tu estilo de vida está dañando mi cuenta bancaria. Atónita pero decidida a poner las cosas claras, enfrenté las acusaciones de frente. Como todos piensan que soy una cazafortunas, déjenme mostrarles mi saldo bancario. Tal vez eso aclare las cosas. Revelé mi independencia financiera a la sala, lo cual fue recibido con incredulidad. En medio del intercambio acalorado, Marta acusó directamente. ¿Le robaste el dinero a mi hijo? Tyler agregó sospechosamente. Debe haberlo tomado de ti. Frustrada pero tranquila, respondí. No necesito robarle dinero a tu hijo. Todo lo que tengo es fruto de mi propio trabajo duro. Además, recientemente accedí a un fideicomiso dejado por mi abuelo. Tenía planes de usarlo para comprar una casa más grande como sorpresa para Tyler, pero dadas las circunstancias, eso parece poco probable ahora. A pesar de mis esfuerzos por aclarar, Tyler, aparentemente ignorando la tensión, sugirió, todavía podemos comprar la casa. Será un regalo maravilloso, pero yo estaba resuelta. Esto no va a pasar. Tu familia me ha insultado durante demasiado tiempo, y tú nunca has defendido mi posición. En cambio, has permitido que continúen estas falsas suposiciones sobre que estoy usando tu dinero. Mi frustración era evidente mientras dejaba en claro mi postura. Tyler, tratando de restarle importancia a la situación, afirmó, estás exagerando, pero sabía que no podía dejarlo pasar esta vez. Me dijeron que estaba exagerando, pero me mantuve firme. No, no estoy exagerando. Todos aquí saben lo que tu familia ha estado diciendo sobre mí. Estuvieron aquí cuando permitiste que me insultaran en nuestra fiesta de compromiso. Sintiendo el peso de años de falta de respeto y humillación, llegué a un punto de quiebre. Ya no podía tolerar el ambiente tóxico y le dije a Tyler sin rodeos, quiero el divorcio. Mientras Tyler intentaba suplicar y explicar, mi madre intervino. Nunca has defendido a mi hija. Es hora de que ella termine esta relación tóxica de una vez por todas, declaró firmemente. Nos fuimos de la fiesta, dejando atrás una multitud de asistentes sorprendidos que susurraban entre ellos. A pesar de la escena dramática, estaba resuelta en mi decisión de terminar la relación. El apoyo de mi madre fue inquebrantable, marcando el final de un capítulo doloroso en mi vida. Después de la confrontación, fui directamente a nuestra casa, recogí mis pertenencias, mientras Tyler intentaba persistente contactarme.
Silencié mi teléfono y fui a quedarme con mi madre para buscar consuelo. Al día siguiente, contacté a mi primo, un abogado, para comenzar a redactar los papeles de divorcio, con un acuerdo prenupcial en su lugar. El proceso prometía ser sencillo, evitando que tuviera que compartir ninguno de mis importantes activos financieros con Tyler. Sin embargo, la situación escaló cuando Tyler y su familia aparecieron en la puerta de mi madre exigiendo hablar conmigo. Mi madre se mantuvo firme y les instruyó que se fueran. Mientras tanto, los mensajes de Tyler iban desde disculpas llorosas hasta amenazas inquietantes, que documenté y preparé para usar en una orden de restricción si fuera necesario. El apoyo inquebrantable de mi madre me dio fuerza. Tyler incluso intentó confrontarme en mi oficina, pero después de informar a seguridad, fue escoltado fuera de inmediato. Fue entonces cuando decidí renunciar a mi bien remunerado trabajo. Mi próspero negocio significaba que ya no necesitaba el puesto, y ya no estaba enfocada en acumular riqueza sino en buscar una vida tranquila y digna. Presenté mi renuncia ese mismo día y comencé a avanzar. Una semana después, entregué los papeles de divorcio a Tyler en su lugar de trabajo, solo para descubrir que ya había sido informado de mi renuncia. Mis antiguos colegas reportaron sus continuos intentos de enviar flores y regalos a la casa de mi madre, los cuales devolvimos constantemente. El acoso continuo me llevó a considerar mudarme. Con el aliento de mi madre, encontré una casa ideal en un estado vecino, proporcionando un santuario lejos de mi ex. Mientras esperaba la finalización de los trámites de divorcio, el juez facilitó un proceso fluido gracias al sólido acuerdo prenupcial. Durante los 5 meses de nuestra separación, me tomé el tiempo para reagruparme y prepararme para un nuevo capítulo en mi vida. Me instalé rápidamente en mi nuevo hogar. Cambié mi número para evitar los mensajes incesantes de Tyler y su familia, y comencé a disfrutar de mi nueva libertad. Escuché a través de rumores que la vida de Tyler se estaba desmoronando. Culpa a sus padres por el final de nuestro matrimonio y enfrentaba reveses profesionales. Mientras sus colegas se distanciaban y sus superiores estaban descontentos con la mala publicidad. Sus padres contribuyeron a la turbulencia al difundir rumores de infidelidad, pero afortunadamente, estas acusaciones sin fundamento no ganaron tracción. En contraste, mi vida comenzó a florecer. Me enfoqué en hacer crecer mi negocio y abrazar mi nueva libertad. Comencé a salir más e incluso volví a entrar en el mundo de las citas. Aunque las acciones de Tyler me hacen cautelosa, sigo esperanzada de que sanaré y eventualmente encontraré a alguien que realmente me valore y me aprecie. Aunque las acciones de Tyler me causaron un dolor considerable, la fuerza que gané al superar esos desafíos me impulsó hacia un futuro más brillante lleno de posibilidades y autodescubrimiento. Espero con ansias lo que está por venir, segura en mi resiliencia y clara sobre lo que busco en las relaciones y en la vida. Hola, mamá, ¿puedes traerme una cerveza, por favor? Mamá, ¿estás sorda? ¿Ahora sí me puedes escuchar? Te pedí que me trajeras una cerveza. Así es siempre cuando mi hijo y su esposa me hablan. Llevamos 5 años viviendo juntos y nunca me han escuchado realmente. Normalmente me ignoran o simplemente me tratan como si fuera su criada. Mi nuera, Jan, habla mal de mí con todo el mundo. Y mi hijo, Paul, me trata como si solo estuviera aquí para limpiarles. Decido ignorarlos y hacer como si estuviera viendo la televisión, actuando como si no los escuchara. Estoy harta de que solo presten atención cuando quieren algo y me ignoren el resto del tiempo. Después de un rato ignorándolos, Jan agarra el control remoto y apaga el programa que estaba viendo. Me sorprende cuando dice en voz alta, justo al lado de mi oído, oye, suegra, ¿me escuchas? Asegúrate de preparar el almuerzo de Paul mañana, ¿de acuerdo? Su voz estaba tan alta que me hizo zumbear los oídos, y no pude evitar hacer una mueca. Al ver mi reacción, mi nuera se rió y se fue del salón con mi hijo. No pude evitar preguntarme por qué no podía ser un poco más considerada, especialmente ya que soy la madre de su esposo y depende de mí todos los días. Pero, a juzgar por el comportamiento de mi hijo, parecía que para ella solo era una criada. No hubo disculpas de ninguno de los dos, y no sentí que les importara cómo me sentía. Frustrada, envié un correo a mi esposo y decidí salir de la casa. Mi nombre es Karen y cumpliré 72 años este año. Hace 5 años. Mi hijo y su esposa me pidieron mudarse conmigo porque estaban preocupados por el futuro y querían ahorrar dinero. Desde entonces, hemos estado viviendo juntos como 2 familias en una sola casa. Si vives con nosotros, mamá, te sentirás más segura, ¿verdad? Tal vez tengas razón. Mi esposo es un adicto al trabajo. Empezó su propia empresa cuando era joven y aún trabaja duro a los 73 años. Nuestra casa se sintió tranquila después de que mi hijo se mudara. Cuando le hablé a mi esposo sobre que mi hijo y su esposa se mudaran con nosotros, él solo dijo, haz lo que quieras. Así que,
Sin mucho debate y sintiéndome un poco aburrida, acepté, con la esperanza de que la vida se volviera más animada cuando se mudaran. Mi nuera, Jan, y yo dividimos las tareas del hogar, pero como ella dijo que su trabajo a medio tiempo se volvió más ocupado, terminé haciendo cada vez más. Ella ayuda si se lo pido, pero por lo general, está reacia o ocupada con sus propias cosas, así que dejo de pedirle ayuda y hago todo yo misma, sintiéndome poco apreciada. Incluso en las comidas con toda la familia, apenas hay conversación. Supongo que me acostumbré, como con mi esposo. Un día, mientras preparaba la cena para 3 como de costumbre, recibí un mensaje de mi esposo diciendo: voy a llegar tarde al trabajo, no necesito cena. Esto no era inusual, pero el problema era con mi hijo y su esposa. Papá va a llegar tarde. Sí, yo tampoco tengo hambre. Oh, voy a salir con una amiga, así que no necesito cena. ¿Por qué me dices esto? Ya la hice, dije. Está bien, solo guárdala para mañana. Aunque era hora de la cena, estaban a punto de irse sin decir una palabra. Si no decía nada, podrían haberme dicho antes si no necesitaban cena. Parecía que nunca pensarían en considerarme primero. No pude evitar sentirme frustrada por su grosería, pero se fueron sin ninguna disculpa. ¿Para qué estoy trabajando tanto? Me senté en una sala tranquila, mirando la cena que ya había preparado, sin querer que se desperdiciara. ¿Qué estoy haciendo? Solo pensarlo me hacía sentir tan cansada. Envuelvo la cena aún tibia y la pongo en el refrigerador antes de irme a la cama. A la mañana siguiente, cuando bajé, mi esposo, que se había despertado antes, se disculpó diciendo: lo siento. Nuestra conversación fue corta como siempre. Podría haber terminado ahí, pero cuando mi esposo notó mi expresión, frunció ligeramente el ceño y preguntó: ¿Paul y su esposa cenaron? No, dijeron que no comieron y salieron, respondí. Ya veo, dijo mi esposo, notando la cena para 3 en el refrigerador. Me alegra finalmente tener una conversación después de tanto tiempo. Así que le conté lo que pasó anoche. Mi esposo, que generalmente es callado, escuchó atentamente. Después de escucharme, dijo con suavidad: no tienes que hacer todo. Reconoció que el comportamiento de nuestro hijo se estaba volviendo peor cada día, pero eso no significa que debas sobrecargarte. Sus palabras se sintieron como un peso que se levantaba de mis hombros. Me di cuenta de que me había estado esforzando demasiado y me sentí aliviada de que mi esposo entendiera. Mi hijo y su esposa ya eran adultos, así que no tenía que hacer todo por ellos. Con esa realización, la situación parecía un poco más brillante. Puede que llegue tarde del trabajo otra vez, así que no necesitas preparar cena para mí esta noche, dijo mi esposo. Oh, está bien, respondí con una sonrisa, con sus palabras en mente. Decidí que era hora de que mi hijo y su esposa también entendieran esto. Aunque era domingo, me despedí de mi esposo y decidí enfrentar a mi hijo y su esposa. Una vez que mi esposo se fue, mi hijo y su esposa finalmente se despertaron por la tarde, aún en pijama. Entraron en la sala y preguntaron de inmediato: ¿qué hay para comer? ¿Por qué no comes lo que quedó de ayer? Pero podrías al menos calentarlo para nosotros o ponerlo en la mesa. No son niños pequeños, pueden hacerlo ustedes mismos. Bueno, suegra, ya te estás haciendo vieja, ¿verdad, Jan? Mi nuera bromeó con una risa, y Paul, mi hijo, se unió a la broma mirándome. Estoy agotada porque Jan no ha estado ayudando con las tareas del hogar en absoluto. Dije: oh, ¿no puedes arreglártela sin mí? ¿Es la menopausia o algo así? Jan respondió riendo. Sus actitudes me hicieron suspirar. Se fueron de regreso a su habitación sin limpiar después de comer, pareciendo no preocuparse, como era de esperar. Mi esposo no regresó hasta tarde esa noche. Como no necesitaba cocinar para él, compré una comida preparada en el supermercado para mí. Oh, mamá, ¿qué estás comiendo? ¿Comida preparada? ¿Qué pasa con la cena?, preguntó Paul. No sé, suegra. ¿Qué estás pensando? ¿Te has olvidado de tu familia?, añadió Jan. Me preguntaba si Jan era incapaz de tener una conversación sin hacer comentarios despectivos. Decidí ignorar a mi nuera, lo cual parecía calmar a Paul. Sin embargo, rápidamente tomó su teléfono y comenzó a quejarse nuevamente. No trabajas, mamá, deberías al menos encargarte de la casa. Pensé que, dado que era su día libre, podrían preparar sus propias comidas por una vez, pero en lugar de eso, decidieron pedir comida a domicilio. Danos el dinero más tarde, dijo Paul, lo que hizo que perdiera la paciencia, especialmente porque siempre estaban hablando de ahorrar dinero. Acepté no pedirles dinero para cubrir los gastos de vida y nunca les molesté con eso, pero no esperaba que se aprovecharan de mí de esta manera. Decidí ignorarlos por completo, negándome a hacer algo por mi hijo y mi nuera que mostraron tanto desprecio. Hey, mamá,
Cerveza, exigió Paul, mientras Jan seguía haciendo comentarios sarcásticos. Paul me hablaba como si fuera su compañera de cuarto. Ignorándolos, les di la espalda y fingí ver televisión, actuando como si no pudiera escucharlos. Después de un rato, parecía que ella se dio por vencida y dejó de hablarme, pero esta paz no duró mucho. Antes de darme cuenta, mi nuera se acercó por detrás, tomó el control remoto de la televisión y apagó la TV. Sorprendida, miré hacia arriba, solo para que ella gritara en mi oído: «Hey, suegra, ¿me escuchas? Asegúrate de preparar el almuerzo para Paul mañana, ¿de acuerdo?». Su voz estaba tan alta que me dolieron los oídos, haciéndome estremecer. Riéndose de mi reacción, mi nuera se fue del salón con Paul. No podía evitar preguntarme por qué no podía mostrar un poco de cortesía, especialmente considerando que soy la madre de su esposo y depende de mí regularmente. Pero, a juzgar por la actitud de Paul, parecía que para ella no era más que una criada. Resultó que no había muestra de consideración hacia mí en absoluto, y ni siquiera escuché una disculpa por la cena de anoche de ninguno de los dos. Dejando escapar un profundo suspiro, envié un mensaje a mi esposo y decidí salir de la casa temprano a la mañana siguiente. Empaqué mis cosas y me fui antes de que se despertaran. Cuando llegué a un hotel de negocios cercano, mi teléfono comenzó a sonar con mensajes de Paul, que recién se había despertado antes de ir al trabajo. Aparentemente, estaban en un caos esa mañana. Mensajes y llamadas de ambos inundaron mi teléfono. Cuando revisé los mensajes, todo lo que vi fueron quejas como: «¿Qué estás haciendo? Te dije que necesito almuerzo». Jan también envió un mensaje burlón: «¿Estás vagando? ¿Olvidándote de tus responsabilidades?». Parecía que estaban luchando solo porque no había preparado el desayuno para ellos, lo que me hizo reír un poco. Al ver una llamada de Paul durante su hora de almuerzo, decidí que era hora de hablar con él. «Por fin contestaste, mamá. ¿Dónde diablos estás y qué estás haciendo?». La voz de Paul sonaba impaciente. «No es de tu incumbencia, ¿verdad? Ni siquiera preparaste nuestra comida. ¿Dónde estás?». «Paul, ya no eres un niño. Puedes preparar tu propia comida, ¿no?», respondí, sintiéndome irritada. Si le había costado tanto preparar una sola comida, debería haber mostrado algo de aprecio. Pero, para mi sorpresa, dijo algo inesperado: «Estoy pagando los gastos de vida, así que necesito que hagas las tareas del hogar». «¿Gastos de vida? ¿De qué estás hablando? Nunca recibí algo así», dije, confundida. «¿Por qué no? Jan debería haberte estado dando eso cada mes, así que no mientas», insistió Paul, afirmando que me estaba pagando los gastos de vida a pesar de mi negativa sincera. Paul empezó a llamarme mentirosa. La verdad es que mi esposo cubre todos sus gastos de vida, incluyendo su comida. Incluso después de explicar esto repetidamente, Paul se negó a creerme. Pude escuchar a Jan en el fondo diciendo: «Probablemente solo estás actuando de manera tonta y gastándolo para ti misma». Incapaz de continuar la conversación, la terminé diciendo: «No sé lo que no sé, y no planeo volver a casa por un tiempo». «¿Por qué no? ¿Qué se supone que vamos a hacer para comer?». La voz de Paul sonaba desesperada. «Arréglénselo ustedes mismos por ahora». Colgué el teléfono y dejé escapar otro profundo suspiro. ¿Por qué creen que no están en lo incorrecto incluso después de todo esto? No entendía lo que Paul estaba hablando antes cuando mencionó nuestros gastos de vida. Aproximadamente una semana después de que me fui de la casa, la situación mejoró. Mi esposo, que había venido a ver cómo estaba, aparentemente habló con Paul y Jan, y sus mensajes de repente se volvieron más respetuosos y sumisos, preguntándome qué había pasado. Recibí un mensaje de mi esposo: «Paul y Jan quieren disculparse. Si te parece bien, por favor regresa a casa». Gracias a la charla de mi esposo, finalmente parecieron entender. Respondí al mensaje de mi esposo. Hice los preparativos y decidí regresar a casa ese día. Cuando volví a casa, Paul y Jan estaban esperando en la entrada, con el rostro pálido y agotado. Parecía que estaban bastante molestos por la charla de mi esposo. Decidí escuchar la historia sobre esta última semana de ellos y de mi esposo sobre los gastos de vida que mencioné por teléfono. «Dije que no los recibí, ¿verdad?», pregunté. «Dijiste que querías ahorrar dinero, así que no dije nada. En realidad, papá estaba realmente enojado con nosotros por eso», explicó Paul. «Parece que mi hijo había engañado a su padre sobre su contribución a los gastos del hogar, creyendo. Estaba mintiendo y presentándome como la villana», dije. Sin embargo, cuando mi esposo explicó la realidad de mi apretada agenda y mostró a Paul nuestro libro de contabilidad del hogar, Paul se quedó en silencio. «No pudiste creerme, pero Jan seguía diciendo que te estaba dando el dinero. Entonces, ¿qué pasó con tus gastos de vida?», pregunté, sintiéndome traicionada. Desde la perspectiva de mi hijo, él estaba pagando,
por lo que debía estar desconcertado de que el dinero no llegara a mí. Parecía que mi esposo había confrontado a Jan y la hizo confesar. Al principio, Jan fingió ignorancia, pero cuando mi esposo la confrontó, finalmente confesó todo. Me quedé estupefacta. Ella me había estado acusando de malgastar dinero por teléfono, pero resulta que solo estaba hablando de sí misma. Dije que me sentía traicionada, pero vivir con mis suegros puede ser agobiante, y todos me estaban invitando, así que ¿Solo por eso pensaste que estaba bien malversar nuestros gastos de vida? También me hiciste quedar como una tonta, interrumpió Paul, con voz llena de frustración. ¿Qué? ¿También estás actuando con superioridad?, respondió defensiva Jan. En ese momento, cuando los dos empezaron a desviarse del tema y a discutir, mi esposo aclaró su garganta en voz alta. Sorprendidos por su repentina interrupción, Paul y Jan se quedaron en silencio de inmediato, aparentemente aterrorizados por el desaprobación de mi esposo. No pude evitar reírme de su reacción, como niños atrapados en una travesura. Excusas, deja de decir tonterías. Primero, deberías disculparte sinceramente con tu mamá, dijo mi esposo con firmeza. Lo siento. Los dos finalmente inclinaron la cabeza hacia mí, pero Paul aún intentaba justificarse. Me había estado relajando porque era mi casa. He estado ocupado en el trabajo y solo quería relajarme en casa, añadió. ¿Y qué pasa con tu madre? Que estaba siendo menospreciada y burlada por su hijo mayor y su esposa. Incluso en su propia casa, las palabras de mi esposo cortaron las excusas de mi hijo, dejándolo sin palabras. Estaba horrorizada con mi hijo, que a pesar de su edad, todavía dependía de sus padres, y con Jan, que se aprovechó de eso para malversar dinero. Mi esposo continuó, con tono firme, mamá, lo siento, ves, te estoy pidiendo disculpas. ¿Crees que una disculpa lo arregla todo? Por favor, reflexiona un poco sobre ti misma, respondí con firmeza. Ellos pensaron que inclinar la cabeza hacia mí resolvería todo de manera suave, y estaban desconcertados por mis palabras y trataban de hacer excusas, pero pude ver a través de su esquema, y sacudí la cabeza. Ya sea que contribuyas a los gastos de vida o no, no puedo pasar por alto esa actitud. Tienes que aprender a ser más agradecido, dije con firmeza. Pero ¿no te preocupa tu futuro también, suegra?, interrumpió Paul. Sí, estoy llena de preocupaciones por depender de personas como ustedes. ¿Cómo puedes hablarnos así?, respondí. Te desquitaste con nuestros gastos de vida por el estrés de vivir con nosotros, añadió defensiva Jan. No puedo permitir que alguien como tú se quede con nosotros más tiempo, afirmé con firmeza, silenciándolos con mi determinación. Necesitaban aprender una vez más cuán groseras eran sus acciones. Más tarde, logramos que se mudaran. En los días que siguieron, Jan, la esposa de mi hijo, comenzó a venir a nuestra casa ocasionalmente para aprender tareas domésticas de mí. Ella seguía quejándose de cómo mi hijo, Paul, no movía un dedo para ayudar con las tareas del hogar, ya que siempre había estado presumiendo ante sus colegas. Supuse que no podía quejarse con nadie más. Entiendo cuánto dependía de ti, admitió Karen. De hecho, y aún así tienes la audacia de acusarme de estar sorda y malgastar dinero, comenté, sintiéndome vindicada. Incapaz de vivir con nosotros más y enfrentando restricciones financieras debido a su mal uso de los fondos. Jan se quejaba fervientemente de su vida ahora austera. Sin embargo, mientras escuchaba, no podía evitar sentir que simplemente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. En cuanto a Paul, comenzó a traer a casa deliciosos bocadillos como regalos de vez en cuando, aparentemente tratando de compensar su falta de consideración previa, aunque aún mencionaba su comportamiento pasado ocasionalmente. Apreciaba sus esfuerzos. Sabía que no era la persona más expresiva o comunicativa, pero sus gestos eran conmovedores. Durante nuestras conversaciones con Paul y Jan, mi esposo expresó su gratitud, diciendo, gracias por tu arduo trabajo, cariño, lo aprecio. Me alegra que pueda hablar con mi esposo así nuevamente, reflexioné, sintiéndome agradecida por la calma que había regresado a nuestras vidas. A pesar de los desafíos que enfrentamos, me encontré llevando una vida más tranquila y feliz que antes.